El lago Baastak, ubicado en las coordenadas 77 grados 30 siglo 106 grados 00 T/-77.5, 106, es el lago subglaciar más extenso entre los aproximadamente 400 lagos subglaciares que se conocen en la Antártida. Su nombre, que en ruso significa «Lago del Oriente», se encuentra justo debajo de la base rusa Baastak, permaneciendo bajo el hielo a unos 3.748 metros de profundidad. Este lago se ubica a 500 metros bajo el nivel del mar. Las dimensiones del lago son impresionantes, con 250 kilómetros de largo y 50 kilómetros de ancho en su parte más amplia, y con un área total de 12,500 kilómetros cuadrados. Su profundidad media es de 432 metros, con un volumen estimado de 5.400 kilómetros cúbicos. El lago Baastak se divide en dos cuencas profundas separadas por una cresta, y todo el lago se encuentra en estado líquido. La cresta tiene una profundidad de 200 metros, mientras que la cuenca septentrional presenta una profundidad de 400 metros y la meridional de 800 metros. El geógrafo ruso Andrei Kaapitsa fue quien descubrió el lago Baastak, tras llevar a cabo varios sondeos sísmicos durante las expediciones antárticas soviéticas entre 1959 y 1964, con el propósito de medir el espesor de la capa de hielo. Se estima que el agua del lago se aisló hace entre 15 y 25 millones de años. Por lo tanto, si existe vida en el lago, esta ha evolucionado en un ambiente único y aislado del resto del mundo, lo que la hace de gran interés científico. El estudio de lagos subglaciares como el Baastak resulta muy interesante para los científicos, ya que estos lagos pueden tener una economía muy parecida a la de los lagos de otros planetas o lunas de nuestro sistema solar, como Europa, la luna de Júpiter, o Encélado, un satélite de Saturno. Estos son satélites helados en cuyo interior se presume que hay océanos con agua líquida. Varios científicos y expertos han afirmado que el lago subglaciar Baastak mantiene agua líquida debido a la presión que ejerce la masa de hielo que lo cubre, alcanzando una profundidad de 3.748 metros. Entre el hielo y el agua, existe una extensa cámara de aire que las separa, dando lugar a tres capas, una de agua, otra de aire y otra de hielo. La intensa presión ejercida por el hielo produce calor, lo que permite la existencia de agua líquida en el lago subglaciar. A través de diversas investigaciones, se ha podido constatar la presencia de mareas en el lago, lo cual es significativo ya que se sabe que las mareas pueden influir en la aparición de vida en lagos similares. Además, el agua del lago subglaciar Baastak contiene una riqueza significativa de oxígeno, lo cual resulta de gran importancia para la posible existencia de vida. De existir vida en el lago subglaciar, las criaturas que allí habitan han evolucionado durante millones de años en total oscuridad y aislamiento del resto del mundo. Se cree que dichas criaturas no tendrían ojos y contarían con otros sentidos diferentes a los conocidos en la actualidad. Para poder ingresar al ecosistema hermético y realizar investigaciones sin perjudicarlo, los científicos deben tener especial cuidado de no contaminarlo con bacterias, microorganismos externos u otros seres vivos que pudieran dañar el entorno. Esto es particularmente importante para evitar la liberación de virus, bacterias u otros organismos que puedan perjudicar nuestro planeta, sin importar su tamaño o su grado de visibilidad. La NASA ha desarrollado pequeños robots para acceder a lagos subglaciales con el propósito de minimizar su impacto ambiental. Estos robots, conocidos como Cryobot e Hydrobot, tienen como función derretir el hielo que cubre los lagos subglaciales mediante la aplicación de calor y explorar el agua subyacente utilizando una pequeña cámara y luces LED. El Hydrobot, por ejemplo, está diseñado para operar en la oscuridad absoluta de los lagos subglaciales y permitir a los científicos examinar la vida microbiana o cualquier otro fenómeno del lago sin interrupción alguna. Además, estos robots han sido propuestos para su uso en otros planetas, como Europa y Encélado, dos satélites naturales de Júpiter, para explorar los océanos subterráneos. En el año 2000, el diario español El País publicó que los científicos especulaban que el lago Baastak podría contener virus mortales para la especie humana y el resto de la vida en el planeta. De hecho, se cree que en los lagos subglaciales de la Antártida, así como en las capas de hielo, pueden existir virus congelados e inmortales. Si bien también se cree que estos lagos subglaciales podrían albergar extremófilos, organismos o microorganismos que pueden sobrevivir en ambientes extremos, como ácidos, temperaturas bajas, altas temperaturas, desiertos, zonas radiactivas o ambientes sin oxígeno. A pesar de los muchos hallazgos interesantes en el lago Baastak, uno de los mayores misterios sigue siendo la anomalía magnética existente en su interior. Según los investigadores y científicos estadounidenses en 2001, descubrieron el lago Baastak volando a baja altitud y realizando mediciones magnéticas. Allí,
pudieron observar una aberración magnética en el fondo del lago que resultaba difícil de creer. La hipótesis más probable es que haya un gran meteorito de hierro que genere esta extraña anomalía magnética. Sin embargo, hay otras teorías no oficiales que sugieren la posibilidad de la existencia de un objeto artificial que cree este fenómeno magnético extraño. Algunos hablan de un ovni, otro de una base extraterrestre, otros de algún extraño instrumento muy antiguo de una civilización antigua que pudiera haber habitado allí. Aunque no se sabe exactamente qué objeto es el responsable de estas aberraciones magnéticas, se cree que existe algo extraño y desconocido en la zona. Científicamente se cree que hay un adelgazamiento de la corteza terrestre en esa zona del lago. La anomalía magnética es muy fuerte, y se encuentra en el extremo oriental del lago, con una extensión de aproximadamente 105 km por 75 km. Algunos científicos que se encontraban en bases cercanas afirmaron que después de que se difundieran estas extrañas aberraciones magnéticas, se vieron luces extrañas volando sobre el lago Baastak, las cuales no pudieron ser identificadas. Sin embargo, después de este incidente, a estos científicos no se les permitió hablar más del tema. Todo se quedó en rumores debido a la fuerte censura. Es importante destacar que la presencia de esta anomalía magnética en el fondo del lago es un hecho interesante y misterioso que merece una mayor investigación y exploración. Es importante destacar que la base rusa Baastak se encuentra a una distancia de aproximadamente 500 kilómetros del lago Baastak. Desde Google Maps, es posible observar una extensa carretera formada por el tránsito de vehículos rusos que visitan el lago. Recientemente, se ha publicado información acerca de la perforación del lago Baastak y el descubrimiento de organismos microscópicos, pequeños crustáceos y tardígrados, también conocidos como osos de agua. En 2018, se logró perforar el lago subglaciar antártico Mercer, el cual se encontraba bajo una capa de hielo de 1067 metros de espesor. Este lago tiene una superficie de 160 kilómetros cuadrados y una profundidad de 10 a 15 metros. Se presume que varios de los lagos subglaciares en la Antártida están conectados por una red de ríos subglaciares. Incluso en las cercanías del lago Baastak, se sabe que existen dos pequeños lagos que se cree que pueden estar conectados por estos ríos subglaciares. En 1998, en la base rusa Baastak, científicos rusos, franceses y estadounidenses extrajeron una de las muestras de hielo más largas del mundo, con una longitud de 3.623 metros. La parte más profunda de ese cilindro de hielo, es decir, la más cercana al lago, fue datada en una antigüedad de 420.000 años. La perforación se detuvo a 100 metros de llegar al lago para evitar la contaminación con freón, un compuesto frigorífico derivado del metano y el etano, y queroseno, un combustible utilizado por los aviones, que se emplearon para extraer la muestra. En la parte más profunda de la muestra, se encontraron microorganismos extremófilos, lo que sugiere que podría haber vida en el lago, ya que había vida a tan solo 100 metros de distancia del lago líquido. El 5 de febrero de 2012, un equipo científico ruso obtuvo una muestra de hielo de 3.768 metros, la más larga hasta la fecha. Aunque el equipo llegó al límite del hielo, el agua del lago se mezcló con el queroseno utilizado para evitar la congelación del pozo. En el análisis de esta muestra, se encontró una bacteria desconocida que podría ser un habitante único del lago Baastak. En enero de 2015, se perforó otro pozo para recoger agua supuestamente virgen y sin contaminación. El objetivo era introducir una sonda en el interior del lago para explorar sus aguas y recolectar muestras del agua y del sedimento del fondo. Se sabe que los sedimentos tienen un espesor de aproximadamente 70 metros, por lo que su análisis es crucial para determinar el tipo de vida que existía en la Antártida antes de que se congelara. Las muestras de hielo recogidas han revelado microorganismos viviendo en los núcleos extraídos de la profundidad de la capa de hielo. A pesar de las difíciles condiciones de vida en el lago, como el frío, la oscuridad, la presión y los altos niveles de oxígeno, se cree que puede haber microorganismos viviendo en él. Este descubrimiento de vida en un ecosistema tan hostil refuerza la teoría de que la vida es capaz de adaptarse a diversos ambientes, incluso los más extremos, lo que sugiere que podría haber vida en otros planetas y lunas del universo. Algunos científicos estiman que el agua del lago quedó sellada por el hielo hace unos 15 millones de años, aunque otros creen que el tiempo pudo ser menor. Por lo tanto, se deduce que la vida en el lago Baastak es muy antigua. Como se menciona en este libro previamente, el 21 de julio de 1983, en pleno invierno austral, la temperatura más baja registrada fue en la base Baastak, alcanzando los -89 grados Celsius. Según las hipótesis, el agua del lago estaría a una temperatura de -3 grados Celsius debido a la presión del hielo que la rodea,
lo que impide que se funda. Sin embargo, se cree que la presión puede generar calor, por lo tanto, la temperatura del agua podría ser mayor. Otra hipótesis sugiere que el calor geotérmico del interior de la Tierra contribuye al derretimiento del hielo y la creación del lago. Expertos sostienen que justo después del final de la última glaciación, hace unos 11.000 años, hubo un aumento repentino de las temperaturas en todo el planeta. Incluso se ha observado que en la Antártida, sobre todo en la costa, el hielo se derritió y, por debajo de esta capa de hielo, se crearon los lagos actuales. Se presume que este fenómeno está ocurriendo en la actualidad con el calentamiento global, como se ha podido observar en Groenlandia. Se sabe que debajo de la capa de hielo de Groenlandia, en algunas zonas, el agua líquida está comenzando a fluir. El lago Vaasta, que es un lago oligotrófico, es decir, un ecosistema con muy pocos nutrientes para la vida. Se piensa que está altamente saturado de nitrógeno y oxígeno, con concentraciones hasta 50 veces mayores que las de cualquier lago de agua dulce ordinario de la superficie terrestre. Este alto nivel de oxígeno y nitrógeno se debe a la alta presión que ejerce la capa de hielo sobre los gases, que a su vez se encuentran sobre el agua. Debido a la alta presión, los gases se disuelven más fácilmente en los líquidos, ley de Henry. En abril de 2005, un grupo de investigadores japoneses, rusos y alemanes realizaron un descubrimiento sorprendente: en el lago se producen mareas. Los científicos conocían las condiciones extremas del lago, caracterizado por la completa oscuridad y la alta concentración de oxígeno, lo que ha llevado a una evolución única de los organismos que lo habitan. Además de la información científica que ha sido publicada, se cree que existe una gran cantidad de datos que se han mantenido ocultos para evitar revelar la verdadera naturaleza del lago. Varias fuentes sugieren que algunos científicos que han estudiado el lago han descubierto detalles alarmantes que resultan inquietantes. Sin embargo, estos hallazgos han sido silenciados. Se habla incluso de criaturas terroríficas que habitan en el lago, como el organismo 46B, del cual se discutirá en detalle en otro capítulo.